Hola querida iglesia, ¿cómo están en esta tarde? Qué lindo verlos una vez más y qué privilegio realmente de poder estar con ustedes y poder compartir la bendita palabra del Señor. Gracias, pastor, por la oportunidad que me das cada vez que me toca compartir y qué lindo fue también ver a Sofía aquí cantando con nosotros. Realmente qué bendición, realmente. Y como decía el pastor Joel, nuestras queridas visitas, qué lindo verlos acá, qué lindo tenerlos acá. Realmente es un privilegio, un honor tenerte acá, de que hayas escogido este día y qué lástima que, te tocó escucharme a mí y pero no, realmente qué lindo tenerte acá. Ustedes son las oraciones contestadas de cada uno de nosotros y también aquellos que se han conectado en línea. Realmente gracias por estar ahí, qué bueno tenerte también y es mi deseo y mi oración de que en esta tarde este mensaje sea de gran bendición para ustedes y también para cada uno de nosotros aquí presentes. Se dice que había una iglesia una vez que tenía escrita en la entrada, en la pared, en la entrada principal, la escritura que decía: nosotros predicamos a Cristo crucificado, o sea, 1 Corintios 1:23. Pero con transcurrir del tiempo empezó a crecer una enredadera al costado de esta escritura y lo que empezó a pasar es que empezó a tapar las palabras de esta escritura, comenzando con las palabras al final. O sea que la primera palabra que tapó fue la palabra crucificado. Y curiosamente, al mismo tiempo que esto estaba pasando, la iglesia que se congregaba en este local, los miembros de esta iglesia que se encontraban en este local, habían dejado ya de predicar la cruz de Cristo. Y decían porque era muy violento, muy sangriento, y así pasó. Continuó esta enredadera creciendo y continuó tapando la escritura, y la siguiente palabra que tapó fue la palabra Cristo. Y así como pasó la primera vez, la iglesia, los miembros de la iglesia que estaban ahí, ya habían dejado de predicar a Cristo. Y lo que empezaron a hacer, se centraron más en un mensaje que era más relevante a los tiempos, a la sociedad, y así pasó. Y pasó el tiempo, pasaron los años y la enredadera continuó creciendo y tapó ya la palabra predicamos. Y lo que había ocurrido así, la primera y la segunda vez, esta iglesia dejó ya de predicar prácticamente la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quedó al final? Lo único que quedó fue la palabra nosotros. Ya Cristo no estaba más ahí. Solamente estaban ellos congregándose en ese local. Y algo así parecido es lo que ocurrió en la iglesia de Laodicea. Continuamos con nuestra serie, la iglesia que elegimos ser. Y hoy estamos viendo la carta de Jesús dirigida a esta iglesia de Laodicea, que es la última carta que tenemos en la lista de las 7 iglesias que estamos viendo. Esta iglesia se encontraba en lo que hoy en día es Turquía y aproximadamente cuando ya se escribió el libro de Apocalipsis, ya esta iglesia tenía unos 30 años de existencia. Se cree que tal vez fue Epafra de Colosas, se dice que tal vez fue quien fundó esta iglesia, no se sabe con exactitud. Y sabemos que Pablo menciona a esta iglesia de la Odisea en su epístola a los Colosenses, Colosenses 2, Colosenses 4. Y aunque él tenía preocupación por la iglesia en la Odisea, como al igual tenía preocupación en la iglesia de Colosas, por las herejías que se estaban infiltrando en estas iglesias, en esta región, acerca de la divinidad de Cristo y todo eso, él no menciona nada, ninguna exhortación ni ninguna palabra de censura en contra de esta iglesia. Y eso es lo que nos da a entender y lo que sugiere es de que en el tiempo de que Pablo escribe su epístola desde la cárcel, que él escribe esta epístola a los colosenses, se ve que esta iglesia estaba en un estado sano todavía espiritualmente hablando. Pero sabemos con el transcurrir de los años, como vamos a leer el pasaje de hoy en Apocalipsis 3 del 14 al 22, nos vamos a dar cuenta que esta iglesia se enfrió. Se convirtió tibia, se volvió laxa, descuidada, se alejó, una iglesia que tomó una indiferencia hacia Jesús, hacia Cristo. Y como vamos a ver en el pasaje de hoy,
nos vamos a dar cuenta que esta iglesia de la Odisea, esta congregación, no recibió ningún elogio de Jesús. No hay nada positivo que Jesús dice acerca de esta iglesia. De por sí es la única de las 7 cartas que se escribió a las iglesias, es la única que no recibió ningún elogio ni nada positivo. La iglesia se alejó del Señor por su autosuficiencia, por confiar en ellos mismos en lugar de confiar en la gracia, en la provisión de Dios. Y eso es lo que ocurrió. Y esto es un ejemplo claro para nosotros en lo que nosotros tenemos que tener cuidado en nuestras vidas de no caer en el mismo error o la ignorancia en la cual ellos cayeron. Ahora bien, para entender un poquito más el mensaje que vamos a desarrollar hoy, en Apocalipsis 3, 14 al 22, tenemos que entender un poquito más acerca de esta ciudad, acerca de los residentes de la ciudad de la Odisea y cómo esta ciudad influenció también a la iglesia misma de la Odisea. Se dice que los habitantes de la Odisea eran personas increíblemente orgullosas de sus logros, de sus posesiones, de lo que ellos habían podido lograr. Era una ciudad y una iglesia también muy, muy rica económicamente o materialmente. Se dice que en el año 61 de nuestra era hubo un gran terremoto que destruyó prácticamente toda la ciudad de la Odisea. Y como era una ciudad muy importante para el Imperio Romano, económicamente hablando, por el comercio que había y se movilizaba dentro de esta ciudad, lo que pasó es que el Imperio Romano ofreció fondos para restaurar o reconstruir, la ciudad. Estos residentes eran tan independientes y tan ricos también de que ellos rehusaron la ayuda del gobierno romano y lo que ellos hicieron, ellos la reconstruyeron con sus propios recursos toda la ciudad. Para que nos da un poquito a entender en dónde nos encontramos aquí. La Odisea tenía 3 industrias principales. Y esto es importante de que lo recordemos y lo veamos porque lo vamos a ver mencionado en la advertencia y la exhortación que trae Jesús a esta iglesia. La primera industria que tenía era la industria bancaria o financiera. La segunda industria que tenía era la industria textil. Se hacían lo que era una túnica, trimita se llamaba, usando una lana muy, muy típica de esta región, una lana negra, violetácea, brillosa. Y era muy, muy costosa y hacían estas túnicas y se exportaban estas túnicas en esa región. Y ellos tenían mucho orgullo de ser los que confeccionaban estas ropas, estas túnicas. Y la tercera industria que tenían que era un centro médico y un centro también de producir medicina, especialmente para los oídos y para los ojos. Sus médicos eran tan famosos, se dice, de que aún aparecían algunos de ellos en las monedas de la ciudad de la Odisea. Imagínense eso. Y bueno, y la medicina que ellos producían era un colirio para los ojos, en el cual era muy famoso también y se exportaba para tratar con ciertas enfermedades de los ojos. A pesar de todos estos grandes recursos que tenía esta iglesia, tenían un problema, el problema que no tenían un buen suministro de agua potable. Entonces tenían que traer el agua de una de las ciudades vecinas. En este valle de Lico, donde se encontraba la Odisea, se encontraban también otras 2 ciudades vecinas, Colosas, como ustedes ya les mencioné, y también Hiriápolis. Estas eran 3 ciudades que estaban vecinas en este valle de Lico, donde se encontraba la Odisea. Entonces traían las aguas termales de Hiriápolis, aguas que eran medicinales, aguas calientes, venían transportadas a través de un acueducto subterráneo de piedra que habían construido. Y bueno, con la trayectoria de estas 6 millas que el agua venía de Hiriápolis, esta agua acumulaba muchos residuos e impurezas, muchos minerales, y llegaba a la Odisea prácticamente tibia, al punto de que si se bebía, para muchos de aquellos que no estaban acostumbrados a beber esta agua, producía náuseas al beberla, al tomarla. Y esto es importante, como yo les decía, de saber, porque ahora nos vamos a dar cuenta de que, curiosamente, las cosas las cuales más enorgullecían a los residentes de la Odisea, como también a los miembros de la iglesia de la Odisea, fueron precisamente lo que el Señor utiliza en este mensaje para hacerle ver a la iglesia la terrible condición espiritual en la cual ellos se encontraban. Y acá la advertencia de Jesús a la iglesia de la Odisea
es un claro ejemplo para nosotros hoy como iglesia de Sugar Creek. Que si comenzamos a confiar en nosotros mismos, en nuestros recursos, en nuestras habilidades, en nuestros logros, en lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, tarde o temprano nos alejaremos de Dios. Tarde o temprano vamos a pensar que lo podemos hacer por nosotros mismos y ya no necesitamos a Dios como exactamente esta iglesia pensaba. ¿Por qué no me acompañan a leer juntos el pasaje de hoy? Apocalipsis 3, 14 al 22. Vamos a leer todo el pasaje y después ya vamos a ir desmenuzando así. Vamos a ir a dividir el mensaje en 3 partes que vamos a ver hoy de esta carta. Dice así la bendita palabra del Señor. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. El Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios, el Espíritu dice a las iglesias. Y esa es nuestra oración para hoy, para cada uno de nosotros. Que el Señor nos dé oído para oír lo que el Señor quiere hablarnos en esta tarde. Para ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Y ahí lo vimos en el primer versículo, en el versículo 14 que leímos. Debemos de tener una visión clara de quién es Jesús. Si observan bien, en todas las cartas de la iglesia, a través de los mensajes de esta serie que los pastores han traído, se han dado cuenta que Jesús se presenta a cada una de estas iglesias a través de quién es Él, de su identidad. Y en este pasaje que acabamos de leer, Jesús se introduce como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Yo quiero hacerles saber que cada uno de estos títulos, de estos nombres, tienen un significado profundo que está relacionado con el mensaje de advertencia que Jesús trae a esta iglesia y también para mostrarles la gravedad de la condición espiritual en la cual ellos se encontraban. El primer título que él menciona, el primer nombre que él se menciona como el Amén. Y ustedes saben que nosotros cuando terminamos de orar decimos Amén. Que eso significa así sea, ¿no es cierto? Que estamos de acuerdo, que eso es verdad. Ahora esa palabra también significa verdaderamente o verdad. Ustedes saben que cuando Jesús iba a enseñar algo importantísimo, que quería llamar la atención de lo que él estaba a punto de decir, era de suma importancia, él normalmente decía, de cierto os digo. O sea, él decía, amén, amén. Con Nicodemo, Juan 3:3, él dice, en una traducción dice, de cierto, te digo, si no nacieres de nuevo, dice, no podrás ver el reino de Dios o el reino de los cielos. Y esa es la palabra que él está usando acá. Y lo que él está diciéndonos de que él es el Dios de amén, de que él es el Dios de la verdad, como dice Isaías 65:16. O sea que él no está diciendo que él es la personificación, ¿no es cierto? Y la afirmación de la verdad de Dios es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Como nos dice la palabra, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Y lo que le está diciendo esto a la iglesia, y esto es importante para nosotros y para la iglesia de la Odisea, porque ellos habían sido engañados, habían caído en este engaño. Y lo que le está diciendo de que él es la verdadera, o sea que la única manera de que ellos puedan ver su verdadera condición espiritual es de que ellos se vean a través de la palabra de Cristo, a través de la palabra de Dios.
Y les recuerda que Él es la verdad absoluta y cómo ellos debían de evaluar sus vidas espirituales a través de su palabra y no según su propia opinión o sus propios estándares o de acuerdo a los estándares también de la ciudad de la Odisea, de esa misma cultura, de esa misma sociedad donde ellos vivían. Segundo nombre o título que acá él dice que ese es el testigo fiel y verdadero, que va conectado también con el primero. Porque siendo que Él es la verdad absoluta, quien cumple todas las promesas de Dios, entonces Él es un testigo fiel en el cual podemos escuchar y oír y recibir, ¿no es cierto?, la crítica honesta que Él le trae a esta iglesia de su estado espiritual. Y eso es lo que le estaba diciendo a ellos. Él es completamente honesto, completamente fiel. Él no suaviza, Él no miente, Él no suaviza su verdad. Sino que eso es lo que exactamente esta iglesia tenía que escuchar. Los tenía que sacudir de su condición. Y es por eso que Él trae esta advertencia y esta exhortación. Y la lección para nosotros es que necesitamos con humildad estar abiertos a la reprensión y a la corrección de Cristo, sabiendo que Él siempre, siempre nos habla su verdad con amor, con su deseo de atraernos nuevamente a Él. El deseo de Jesús era de atraer a esta iglesia nuevamente, a tener un compañerismo, a tener una comunión íntima con Él. Porque ellos se habían alejado, ellos habían confiado tanto en sí mismos, ¿no es cierto?, en sus recursos, que se habían olvidado de Cristo. Qué locura, ¿no es cierto? Una iglesia que proclama y dice ser cristiana, que digan que no necesitan más de Dios. Y el tercer nombre acá que les da es que Él es el principio de la creación de Dios. Y acá no está hablando de un orden cronológico de que Él es el principio de la creación porque es el primero creado, ni nada de eso, como los testigos de Jehová falsamente enseñan de que Jesús es un ser creado, que es el arcángel Miguel exaltado y todas esas cosas. Cuando acá Él se refiere como el principio de la creación, está hablando de que Él es el que tiene la preeminencia sobre su creación. Es el origen y la fuente de toda la creación. Él tiene el poder y la autoridad sobre toda la creación, sobre todas las cosas creadas, incluyendo sobre las iglesias. Para que esta iglesia, ¿no es cierto?, se dé cuenta de que habían caído en esta autosuficiencia, en este confiar en sí mismo, olvidándose, ¿no es cierto?, ellos de que todo viene de Cristo. Es por eso que Él les menciona esto, para que ellos se recuerden de que Él es el dueño absoluto de todas las cosas, aún de las cosas que ellos estaban orgullosos de tener. Y que recordarles que su total dependencia debe estar en Cristo y en Cristo solamente. Era obvio que esta iglesia no tenía una visión clara de quién era Jesús. Pues lo vimos y lo leímos, ¿no es cierto?, que al final, ya en los últimos versículos, Jesús está afuera de la iglesia, a la puerta, golpeando para entrar y tener comunión íntima con los miembros de esta iglesia. Ahora bien, en los versículos siguientes que vamos a ver, del 15 al 22, vamos a dividir y podemos dividir esta carta en tres partes. Vamos a ver la advertencia de Jesús, vamos a ver el remedio, la cura que Él ofrece a esta iglesia y vamos a ver la promesa de Jesús a esta iglesia. Y cada uno de estos nos están hablando a nosotros también, en cómo nosotros no debemos de seguir o caer en el mismo error que esta iglesia cayó. La primera advertencia que Jesús les dice a ellos y nos dice a nosotros, ahí lo tenemos en los versículos 15 y 16, es que evita la duplicidad en tu vida. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, así puesto que eres tibio, y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Esta iglesia vivía en duplicidad, donde profesaban fe en Dios, pero en la práctica se comportaban de una manera contraria a su fe. Es lo que Santiago 1:8 nos dice, que el hombre de doble ánimo es inconstante, dice, en todos sus caminos. Y esta es la condición espiritual de la iglesia en la Odisea. Y una de las señales que nosotros podemos notar y ver de esta tibieza espiritual, de esta indiferencia hacia Dios, el hecho de empezar a confiar en uno mismo, una de las señales es la falta de un verdadero testimonio cristiano.
Como dicen muchos comentaristas acerca de esta iglesia, la iglesia no se destacaba como una iglesia cristiana por la manera que se comportaban, ni por el testimonio que ellos estaban dando. En lugar de influenciar la ciudad en la cual ellos vivían, con el poder del Espíritu, con el poder del Evangelio y el testimonio de sus vidas, la ciudad realmente influenció a ellos. En vez de ellos ser hechos conforme a la imagen de Cristo, ellos se habían hecho conformes a la sociedad en la cual ellos estaban viviendo. Se dice que las ciudades en el Imperio Romano, como la Odisea, una de estas ciudades, normalmente todas las actividades comerciales y sociales estaban vinculadas, asociadas con prácticas religiosas paganas a través de gremios de comercio en el cual para hacer negocio y para ser parte de la sociedad, ¿no es cierto?, tenían que participar de esta ceremonia en honor a estos falsos dioses. O sea que aquellos cristianos que se rehusaban ser parte de estos gremios de comercio, entonces ellos enfrentaban el aislamiento social y también económico. Entonces lo que estaba pasando acá es que los comerciantes cristianos de la iglesia, miembros de la iglesia de la Odisea, comprometieron su fe para poder participar en estos gremios de comercio, gremios paganos, y es por eso que Cristo los critica y les dice: tú eres tibio y te voy a vomitar de mi boca. O sea que no estaban comprometidos plenamente con Cristo, ni rechazaban abiertamente la fe tampoco. Estaban como en un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Y es lo que lo hacían, y lo triste, lo hacían indistinguibles, ¿no es cierto?, con la sociedad que los rodeaba. El verlo a ellos entrar en estos templos paganos y entrar a la iglesia era como que no se podían distinguir quién era realmente un seguidor de Cristo y quién no lo era. Santiago 4:4 nos advierte, dice: amistad con el mundo es ¿qué? Enemistad con Dios. Y es por eso que le dice: ojalá fueses frío o caliente. Y acá esta analogía, el usar de agua fría y caliente, yo creo que acá se está refiriendo Jesús y apunta a las aguas calientes, por ejemplo, de Hierápolis, estas aguas termales, ¿no es cierto?, que tenían propiedades medicinales y que todavía en la actualidad en Turquía se utilizan esas aguas termales. Y las aguas frías que él se está refiriendo, te prefiero que sea frío o caliente, se está refiriendo a la otra ciudad vecina de la Odisea. ¿Se acuerdan que yo les decía que hay 3 ciudades vecinas, o sea, en el Valle del Ico, que era Colosas? Y Colosas se le conocía por tener aguas frescas, claras, que venían de las montañas. Entonces acá lo que Jesús está usando esto como un ejemplo, tanto las aguas calientes de Hierápolis como las aguas frías de Colosas eran ambas útiles y beneficiosas. Y estas aguas podemos decir que representan a los creyentes que son útiles en las manos del Señor. Al contrario, ¿no es cierto?, con las aguas tibias que representan a aquellos que son inútiles e improductivos, tan solo meros espectadores. Y creen que todo está chévere, que todo está bien por el hecho de tan solo venir a la iglesia cada domingo. O ser miembro de una iglesia, como eran los miembros de esta iglesia. Y Jesús los tiene que hablar duramente para sacudirlos en la condición de la cual ellos se encontraban. Sabemos que es como que si Jesús les dijera a ellos: si ustedes fueran calientes o fríos, yo podría hacer algo con ustedes. Serían útiles en mis manos. Pero debido a que no son ninguno, no son útiles en mis manos. Al contrario, dice: te vomitaré de mi boca. O sea que la iglesia de la Odisea hacía enfermar al Señor. Piensen en eso en un momento. Lo serio que es este mensaje. Es como si Jesús le dijera: ustedes son así como su agua. Así en tu tibieza, tu indiferencia, tu complacencia me está enfermando. Tu apatía me provoca náuseas. Esta iglesia tenía lo suficiente de Jesús como para satisfacer el deseo de religión, pero no lo suficiente para experimentar un verdadero cambio de vida. O por lo menos mostrar el verdadero cambio de vida a través del testimonio de sus vidas. Y es una condición muy peligrosa, hermanos, hermanas, muy peligrosa. En lo que no hay ninguna garantía de auténtica vida espiritual, ya que lo mismo puede describir a un cristiano tibio, un cristiano que está pasando una etapa en su vida espiritual porque ha caído en pecado y se ha engañado a sí mismo,
como también puede estar hablando de alguien que profesa ser cristiano de boca para afuera o de labios para afuera, pero que realmente no ha nacido de nuevo, que no ha tenido una verdadera experiencia de recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y cree que con el hecho de venir y hacer ciertas cosas está bien, confiando en sí mismo. Y ahí volvemos al hecho de confiar y el peligro que trae, ¿no es cierto?, de caer en ese engaño, en esa mentira. 2 Corintios 13:5, el apóstol Pablo nos reta a autoexaminarnos para evaluar si estamos verdaderamente en la fe y viviendo como cristianos genuinos, y no solo profesar ser cristiano de palabra, sino que vivamos conforme a esa fe. Y sabemos que no vivimos perfectamente esa fe. Sabemos que no le somos fieles al Señor en todos los momentos, sino que continuamos pecando como cristianos, aún en pensamiento, en intenciones, motivaciones, en hechos, ¿no es cierto? Pero el deseo de nuestro corazón, porque el Espíritu Santo de Dios nos lleva y nos impulsa a querer, ¿no es cierto?, servir y agradar a Dios por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Esa es la dirección de nuestras vidas. Y el apóstol Pablo lo dice, diciendo: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Y el gran pastor inglés Charles Spurgeon, del siglo XIX, él, en una de sus prédicas a su iglesia, él dice lo siguiente con respecto a este pasaje. Dice: examinaos a vosotros mismos, no mediante el espejo de la opinión de los demás, sino por la palabra de Dios. A menudo el mayor enemigo de nuestras almas no es el pecado externo, sino el engaño interno. Es exactamente lo que estaba pasando con esta iglesia. Es lo que el Señor nos está advirtiendo de que no pase en nuestras vidas. Segunda advertencia que acá trae es: reconoce tu necesidad espiritual. Y les dice eso en el versículo 17. Reconoce tu necesidad espiritual, cuando dice: porque dices, soy rico y me he enriquecido. Se dan cuenta que no siempre fueron así. Me he enriquecido, o sea que hubo un tiempo en el cual ellos no eran así. Me he enriquecido, y dicen que dicen ellos, y de nada tengo necesidad. No tenían necesidad de Cristo, no tenían nada. Ellos se creían autosuficientes. Y Jesús les tiene que hablar con dureza. Fíjense las palabras de Cristo. Y acuérdense que estas palabras, la verdad, Jesús lo dice con amor porque ama a su iglesia. Y les tiene que decir: no sabes, eres ignorante, estás ciego, que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Hay un dicho en español que dice: dime qué presumes y te diré que careces. ¿Qué es lo que carecían ellos? Wow, no tenían un testimonio. Realmente no estaban viviendo la vida cambiada, la vida que Cristo trae, la vida transformada que solamente Cristo puede hacer en nuestras vidas. ¿Notaron que ellos se creían espiritualmente ricos? Cuando eran completamente lo opuesto de lo que ellos pensaban ser. Y por eso que yo les decía que tenían que ser sacudidos por la palabra de Cristo para enfrentar entonces la realidad y la condición de su fe, y así entonces reconocer su verdadera necesidad en Cristo. Que solamente en Él pueden ser ricos, solamente en Él puede vestirlos con lino fino, solamente en Él puede, ¿no es cierto?, volver a darle la visión y vida, ¿no es cierto?, a sus ojos. Esta actitud orgullosa de la iglesia no es una locura, como les decía antes. Es pensar en lo que ellos están diciendo, es una total locura, pero también es peligroso. Porque a la puerta está el juicio de Dios, está el juicio de Jesús, el hecho de disciplinar a esta iglesia. Y como nos dice en el Proverbio 16, 18, antes del quebrantamiento es que la soberbia, entre la caída, la altivez de espíritu. Imaginemos esto por un momento. Que esta iglesia que profesaba ser cristiana, o sea, miembros de la iglesia de la Odisea, y al mismo tiempo están yendo a los templos de estos gremios de comercio, rindiendo lealtad a dioses paganos en los templos de los gremios de comercio. Jesús
entrando ya en la segunda parte de esta carta, no solo expone la condición deplorable de la iglesia, sino que por su amor también les ofrece el remedio y la cura. El deseo de Dios es volver a traerte a Él. Él quiere tener comunión íntima con cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que le ofrece Jesús a la iglesia? ¿Qué es lo que les pide que ellos hagan? Lo primero acá nos dice es: busca los recursos de Dios, no los tuyos. En el versículo 18, en la primera parte, acá le da el consejo de buscar los recursos de Dios. Y le dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico. Cristo nos llama a buscar en Él lo que verdaderamente necesitamos. Este oro refinado por fuego, esta metáfora que Él utiliza, representa nuestra confianza y nuestra fe en Jesús, que es muchísimo más preciosa que el oro. Como dice 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada. Y esta es la manera que Él quiere hallar nuestra fe. Sea hallada, dice, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y Él quiere atraernos a Él y que compremos de Él. Él nos da todos los beneficios espirituales que tú puedes desear, que necesitas para vivir la vida cristiana, como dice Efesios capítulo 1. Y el remedio para la autosuficiencia y la apatía espiritual entonces es renovar tu relación con Cristo. Ver a dónde has caído, ver a dónde te has alejado y de renovar tu relación con Cristo a través de la oración y la comunión íntima con Él, a través de su palabra, a través del testimonio de tu vida. Y eso es lo que le está diciendo a esta iglesia y lo que nos dice a nosotros también. Ellos eran ricos materialmente y creían no tener necesidad de nada. Pero Jesús les recuerda que eran pobres espirituales. Y Jesús lo invita a volver a Él, quien es el amén, el testigo fiel y verdadero, el dueño de todas las cosas, ¿no es cierto? El único digno de confianza y de alabanza absoluta. O sea que en Cristo, como yo les decía, tenemos todas las riquezas espirituales necesarias para vivir vidas cristianas, vidas victoriosas con propósito. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros renovamos nuestra relación con Él, como les decía, a través de su palabra, a través de la oración y siendo conscientes de ser testigos de Él. La segunda parte del versículo 18 y le dice: compra de mí, ¿qué? Vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste, ¿qué? La vergüenza de tu desnudez. Daba vergüenza, ¿no es cierto?, la condición espiritual de esta iglesia. Pero Él les ofrece estas vestiduras blancas. Y eso es lo que les dice a ellos y nos dice a nosotros. Y le está diciendo: cambia tu manera de vivir y comienza a vivir una vida transformada por la fe en Cristo. En lugar de sentirse orgulloso de sus ropas de gala y de sus túnicas trimitas que ellos confeccionaban de esta lana negra, el Señor Jesús les exhorta a vestirse de vestiduras blancas y nos recuerda lo que después dice en Apocalipsis 19:8 acerca del lino fino, limpio y resplandeciente. Y dice que este lino fino es la acción justa de los santos, o sea, representando que son las acciones justas de los cristianos. Pero también nos hace recordar en Gálatas 3:27 y en Efesios 4:23 también, de que nos habla de que, para que dice, porque todos los que fuiste bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestidos. Y nos está recordando de que nosotros, estas vestiduras blancas, estar revestido de la justicia de Cristo, del carácter de Cristo, de ser como Él es y de ser imitadores de Él. Efesios 4:23 dice: y que seas renovado en el espíritu de vuestra mente, dice, y os vistáis del nuevo hombre, el cual es, dice, en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a ellos, que se vistan del nuevo hombre, dejando atrás la antigua vida de pecado, de adoptar, ¿no es cierto?, de adoptar una vida transformada por el poder del Espíritu Santo de Dios, por la fe en Cristo. Es la única manera de poder vivir esta vida transformada. Porque no es por tus esfuerzos, no es por tus habilidades, es solamente a través del poder del Espíritu Santo que ahora mora en ti y en mí.
y es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y acá, lo último que le dice es que compren de Él, esta provisión que Él les da en Apocalipsis, en el versículo 18, en la última parte, dice, compres colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Qué irónico, ¿no es cierto? Ellos se enorgullecían del colirio que ellos producían en esta ciudad, ¿no es cierto? De poder sanar ciertas enfermedades de los ojos o curar ciertas enfermedades de los ojos. Cuando le dicen, tú necesitas un colirio espiritual que abra tus ojos, quite esa ceguera que tú tienes. Y eso es lo que les dice a ellos y nos dice a nosotros, es de recuperar tu visión espiritual. La autosuficiencia espiritual lleva a las personas a ser ciegas, a estar engañadas y verdaderamente no poder ver su condición espiritual. Así le estaba pasando a esta iglesia de la Odisea. Y por eso que debemos de pedirle a Dios que nos muestre las áreas de nuestras vidas en donde hemos caído y vengamos a arrepentirnos, confesar nuestros pecados y volver a Él. Y eso es lo que le está diciendo a esta iglesia. Ellos necesitaban este colirio espiritual. En Efesios 4, 17 y 18, Pablo le dice a la iglesia, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, cegado, ¿no es cierto? Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es lo que le está diciendo a esta iglesia, de comprar el colirio espiritual, para que ya no anden más así, ajenos de la vida de Dios. Y ya terminando acá en el remedio, en el versículo 19, ¿qué es lo que Jesús desea ver en la iglesia, en su iglesia, en esta iglesia y en su iglesia, en nosotros? El versículo 19 dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Le está diciendo, vuelve a mí. Y acá lo que le está diciendo a ellos y nos dice a nosotros, acepta su corrección con humildad y con un arrepentimiento sincero. Continuamente examinándonos en nuestras vidas, en nuestro caminar con el Señor y dónde nos encontramos. Y confesar nuestros pecados, venir a un arrepentimiento sincero. Hebreos 12:6 dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a los que recibe como hijo. Y aunque Cristo encontraba a esta iglesia repugnante, ¿no es cierto?, al punto de que les iba a vomitar de su boca, su llamado al arrepentimiento, este llamado que Él hace es una invitación amorosa. Jesús disciplina a quien ama y su deseo es que ellos vuelvan a Él. 1 Pedro 4:17, en la primera parte dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. O sea que este juicio es una disciplina amorosa, como le decía, y purificadora, en el cual busca santificar, pero también fortalecer a los creyentes, a los seguidores de Cristo. Y aunque parezca, ¿no es cierto?, que es duro, pero la disciplina del Señor es con la motivación, ¿no es cierto?, de amarnos con un amor eterno, de atraernos hacia Él, no para destruirnos y alejarnos de Él. Y notaron algo que Él les dice, sé pues celoso. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y esa palabra, sé pues celoso, significa ser ferviente, apasionado o diligente. Y esa es la manera que debemos de venir a Él y arrepentirnos. Como Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y este es el fervor en el cual Jesús le pide a la iglesia en la Odisea que ellos recuperen. Y también nos dice a nosotros. Cuando Él dice que se arrepientan, le dice que se arrepientan ya, ahora. Y Jesús acá, ya en la promesa, en la última parte, versículo 20, dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Muchas veces se utiliza este versículo para hablar de, ¿no es cierto?, de que Jesús está a la puerta del corazón de alguien que no es salvo, alguien que no es un seguidor de Cristo. Pero acá tenemos que ver claramente en el contexto que está escrita esta carta, Él está hablando a la iglesia, Él está a la puerta de la iglesia. Cuando Él dice estoy a la puerta y llamo, está invitando a los miembros de la iglesia de la Odisea a reconocer su miserable condición espiritual y se arrepientan para entonces tener comunión con Él. Entonces lo que nos dice acá
Y lo que dice a la iglesia y nos dice a nosotros es: busca entonces de tener una comunión íntima con Él. Y ya terminando, en los versículos 21 al 22, Él termina diciendo: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, y como yo también vencí, me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús dice que al que venciere le concederá que sentarse en su trono, o sea, de darnos la recompensa, un lugar de honor, un lugar de autoridad, un lugar en el cual estaremos reinando con Él por toda la eternidad. Pero dice: al que venciere esta apatía, tibieza espiritual, al que venciere esta conformidad con el mundo, al que venciere esta idolatría de la autosuficiencia, a ellos le está diciendo, ¿no es cierto? Y la pregunta que tenemos que hacernos entonces: ¿cómo vencemos? Para entonces no confiar más en nosotros mismos y poder confiar en Dios. Primera de Juan 5, 4 y 5 nos da la respuesta: que la victoria que tenemos como creyentes sobre este mundo y sobre la tentación y sobre el pecado es nuestra fe en Jesús. Como dice ahí Primera de Juan, dice: porque todo el que nacido de Dios, dice que vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Nuestra fe. Esta victoria, como yo decía, no proviene de nosotros y solamente de nuestra fe en Cristo, quien venció al mundo a través de su vida, a través de su muerte y a través de su resurrección. Y al confiar en Jesús, entonces nosotros recibimos el poder para poder vivir vidas que pueden superar y poder tener victoria sobre la tentación, sobre el pecado y los deseos de este mundo. Y es lo que le dice a esta iglesia y nos dice a nosotros también. Ahora bien, ya terminando, Romanos 8:37 nos dice que ahora somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y eso significa que somos más que vencedores porque nos encontramos en aquel que ha vencido. Cristo es nuestra victoria, Cristo es nuestro capitán, Cristo el que venció la muerte y el pecado. Y acá lo que nos dice entonces de cómo lo hacemos en Cristo: soy más que vencedor cuando, número uno, dependo completamente de su gracia y no de mis propias fuerzas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Número dos, cuando busco una comunión íntima con Él, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y por último, soy más que vencedor cuando persevero en la fe, confiando en su victoria sobre el pecado y el mundo. Porque como que les dije, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Alguien dijo una vez: hay iglesias que hacen que Jesús llore, otras que lo hacen enojar y otras que lo hacen sentir enfermo, como la iglesia de la Odisea. Pero yo oro, y mi oración es que nuestra iglesia de Sugar Creek en español, sea una iglesia que lo haga regocijar. Amén.